Buenas tardes. Dado que por el día 22 de octubre fue paro, esta es una pequeña grabación que reemplaza la tutoría del día de ayer. ¿Sí? Vamos de Formación Ética y Ciudadana 2. Vamos a compartir pantalla. Bien. Esta semana vamos a trabajar uno de los aspectos específicos de la República. Sí, como recordemos, como podemos recordar, la organización republicana, ¿sí? O el sistema republicano de gobierno, que es algo que trabajamos en semana 10, es un tipo de sistema que busca evitar la concentración de poder, ¿sí? De hecho, lo que hemos visto durante la semana 10 es que todas las características de una república buscan evitar la concentración de poder en manos de los gobernantes, de modo tal que los gobernados puedan tener ciertas garantías de salvaguardar sus derechos. Y de que los gobernantes no realizan abusos de poder con el poder que los representados le otorgan. Entre las características de la República, una de las más importantes que vimos es la división de poderes, ¿sí? Así que esta semana 11 se la vamos a dedicar a la división de poderes. Recordemos, ¿sí? Que esto es uno de los temas que vimos durante la semana 10 y que lo vamos a estar tocando así como tangencialmente durante esta semana 11, que en nuestro país la norma en la que se establece la organización republicana del gobierno es la Constitución. De hecho, hablamos un poco durante la semana pasada de lo que era la Constitución y de lo importante que es la Constitución, porque es la norma que establece la organización del gobierno de la República Argentina y que establece ciertos mecanismos por los cuales eh, se salvaguarda esa formación republicana. Eh, Entre esos mecanismos, la división de poderes es, de hecho, puntualmente, ahora lo vamos a ver en detalle, pero vamos a ver que la Constitución lo que dice es, eh, determina o le da forma a cada uno de estos poderes, dice cuáles son las atribuciones de cada uno de esos poderes, y a través de esas descripciones, de esas directivas, eh, que se establece la forma de gobierno tripartita, ¿sí? O en tres partes, en tres poderes. Eh, pero bueno, nada, el tema de la Constitución en realidad es un tema que hemos visto en Formación Ética y Ciudadana 1, ¿no? No, así que cualquier cosa pueden repasar con esos contenidos. Vamos a entrar al recorrido de esta semana. Ya me anticipo y les aviso que ustedes, si lo estuvieron viendo, habrán visto que esta semana es particularmente larga, tiene un montón de secciones y subsecciones. Así que lo que vamos a hacer en nuestro recorrido es un poquito, vamos a hacer hincapié en los puntos más importantes de esta semana, porque hay muchos datos, hay muchas características que están buenas que ustedes las conozcan, este, pero, eh, pero tampoco se apabullen mucho por la longitud de esta semana, porque van a ver que después en cada una de estas subsecciones no hay tanto texto, no hay tanto material, ¿sí? Bueno, en esta primera parte se habla un poco del concepto de la división de poderes y de dónde surge la idea de la división de poderes. Vamos a ver que vamos a trabajar con un autor que se llama Montesquieu. Montesquieu, el barón de Montesquieu, es un filósofo, un político del siglo XVIII. Y perdón, no, y una de las características que tiene la división de poderes, acá vamos a ver de dónde sale la necesidad de dividir el poder, ¿sí? Vamos a ver que se habla puntualmente de la concentración de poder, del poder absoluto que tenían los reyes, eso es algo que nosotros hablamos la semana pasada,
Y la división de poderes es una idea que viene a establecer que las funciones de gobierno no estén concentradas en una única persona o un único órgano. Eh, ¿Por qué? Básicamente porque si el que hace las leyes se ocupa de que se cumplan y juzga si se cumplieron o no se cumplieron, es la misma persona, es muy posible que esa persona empiece a cometer abusos de sus funciones. Entonces, la teoría de la división de poderes planteada por Montesquieu nos dice que las funciones de gobierno deberían estar divididas por lo menos en tres actividades: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. ¿Qué quiere decir? Que la actividad legislativa es la actividad que establece las leyes, que las dicta, o sea, que escribe las leyes de un país o de un gobierno. La ejecutiva se ocupa de administrar y asegurarse que el pueblo y los mismos gobernantes, ¿no? También cumplan con esas leyes. Y la judicial es la que juzga y establece las penas en función de cada uno de los hechos y de las acciones de los individuos, ¿no? Básicamente son los jueces. Además, hay otra característica que tiene esta idea de la división de poderes, y es que cada uno de los poderes se tienen que controlar entre sí, ¿sí? Porque la idea es que en una república el órgano legislativo controle también lo que hacen el órgano ejecutivo y el judicial, que el órgano ejecutivo controle lo que hace el órgano legislativo y el judicial, y que el órgano judicial controle lo que hace el órgano legislativo y el ejecutivo. O sea, esto es lo que vamos a ver que se llama un sistema de pesos y contrapesos. O sea, básicamente vamos a ver que cada uno de los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cuenta con ciertas herramientas en nuestro país para que si alguno de los tres poderes se va de mambo, por decirlo de alguna manera, o sea, si alguno de los tres poderes empieza a actuar o a obrar de manera incorrecta eh, o parcial, ¿sí? Como tipo, en beneficio propio, los otros poderes pueden intervenir para evitarlo, ¿sí? Sin ir más lejos, este último tiempo que se estuvo hablando mucho de el famoso veto que tiene, el poder de veto que tiene el presidente. El poder de veto es uno de estos contrapesos, que es una herramienta con la que cuenta el Poder Ejecutivo para frenar el poder legislativo. O sea, el legislativo quiere generar una ley y el presidente en nuestro país puede vetarlo a través de esa herramienta, y con esa herramienta genera un límite al poder del poder legislativo. Herramientas como el veto existen en los otros poderes. Los otros poderes también tienen posibilidad de frenar el poder de los otros. Así que eso es lo que vamos a ver esta semana. Todas estas herramientas se encuentran establecidas en la Constitución y reglamentadas en la Constitución. O sea, cuando hablamos de reglamentado es la norma que dice cómo se va a utilizar. Este, Algunas de ellas están reglamentadas en la Constitución misma y otras requieren unas leyes adicionales o algún decreto que los reglamente, ¿sí? Pero principalmente la Constitución ya está establecido qué es lo que hace cada uno de los poderes y cuáles son sus herramientas de pesos y contrapesos. Avanzamos un poco más. Bien. Acá en la siguiente sección tenemos efectivamente las características de los tres poderes. Acá tenemos un Genially, no se olviden de revisarlo en detalle. Y acá tenemos qué es lo que hace el poder legislativo, qué es lo que hace el poder ejecutivo y qué es lo que hace el poder judicial. Y en cada uno de ellos, al apretar en más info, van a tener las descripciones de lo que hace el poder legislativo y cuáles son los pesos y contrapesos que tiene el poder legislativo en Argentina en concreto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hablar solo del legislativo brevemente.
tenemos el Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo a partir de ser el encargado de remover al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros y ministros del Poder Ejecutivo mediante el instituto del juicio político. También puede anular el veto presidencial al insistir con la sanción de una ley. A su vez, hay una serie de nombramientos que hace el Poder Ejecutivo: jueces, embajadores, ascensos de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, declarar el estado del sitio en caso de ataque exterior, que requieren acuerdo del Senado. O sea, fíjense que acá lo que dice es el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que es el controlado por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo no puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque si empieza a hacer lo que quiera, el Poder Legislativo lo puede remover. O sea, ¿cómo nosotros podríamos llegar a nuestro presidente o vicepresidente, o bueno, ahí están establecidos los otros puestos de gobierno? ¿Cómo podemos llegar a decir, bueno, este presidente se da la situación que el presidente empieza a realizar un montón de acciones que van en contra del bienestar de la población? Entonces nosotros decimos, ok, ¿qué tenemos que esperar a que termine el mandato? ¿Qué puede pasar? U otra alternativa es tomar las armas de hacer un golpe de Estado, que eso es mucho más peligroso y no es institucional, digamos, no respetaría el orden democrático ni republicano un golpe de Estado. Eso lo vamos a ver en la última unidad, los quiebres institucionales. Eh, entonces, sin llegar a esa instancia, la misma Constitución establece una función que tiene el Poder Legislativo, que es, en caso de que el Poder Ejecutivo salga de control, el Poder Legislativo cuenta con una herramienta que es el juicio político. Y ese juicio político es un contrapeso al Poder Ejecutivo que tiene el Poder Legislativo. Después también tenemos el contrapeso que tiene el Poder Legislativo al Poder Judicial. Nos dice, el Poder Legislativo controla el Poder Judicial, ya que los jueces son nombrados con acuerdo del Senado. Por su parte, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que es el Poder Judicial en nuestro país, son removidos mediante el Instituto de Juicio Político que lleva adelante el Congreso, y también integra el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de proponer candidatos a jueces y de remover los formales desempeño. O sea, básicamente el Poder Legislativo, el contrapeso que tiene con respecto al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo es a través de la herramienta del juicio político. El juicio político es una potestad que tiene el Poder Legislativo, nuestro Congreso, para remover a los jueces de la Corte Suprema o al presidente, vicepresidente, en caso de que estuvieran portándose mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Después hay otras herramientas, por ejemplo, esto que hablábamos recién y que es lo que estuvo sucediendo en este último tiempo, lo que hemos visto con toda la cuestión eh, de la ley de financiamiento universitario, el veto a esa ley que hizo el presidente, y después la votación que se hizo en el Congreso para anular el veto presidencial son los pesos y contrapesos que tienen los distintos poderes, ¿no? Puntualmente en ese caso vemos los pesos y contrapesos entre el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder ejecutivo. El legislativo quiere sacar una ley, el ejecutivo usa su contrapeso, que es el veto presidencial, pero el legislativo puede, a través de una votación, anular ese veto presidencial, ¿no? Entonces, hay como una tensión de poderes. Fíjense que en este caso, lo que estamos viendo en funcionamiento con la situación de la ley de financiamiento educativo, de financiamiento universitario, eh, son los pesos y contrapesos del poder legislativo y el poder ejecutivo en funcionamiento. No es que cada uno hace lo que quiere, sino que los distintos poderes se limitan en el poder que tienen. Bueno, y así como está con el legislativo, pueden ver en más info los pesos y contrapesos del poder ejecutivo y los pesos y contrapesos del poder judicial. Avanzamos un poco más. Tal como les comentaba, la división de poderes se explicita en la Constitución Nacional, ¿sí? En nuestro país. Entonces, en nuestro país tenemos las atribuciones de cada uno de los poderes. ¿Qué significan atribuciones? Son las cosas que hacen cada uno de los poderes en nuestro país. Entonces, en otro Geniali tenemos
la división de poderes en nuestro país, la Constitución. Fíjense que, ¿dónde se establece la división de poderes en nuestro país? En el primer artículo de la Constitución Nacional. O sea, en la Constitución empieza con el preámbulo y después en el primer artículo de la Constitución dice que nuestro gobierno tendrá la forma representativa republicana federal. ¿Sí? De hecho, acá, si se quedan un poco, ponen el cursor sobre este texto, dice, artículo primero, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución. Esto lo habíamos hablado la semana pasada. ¿Qué significa? Que al declararse como un gobierno republicano, establece la división de poderes como parte esencial de la organización del gobierno. Y aquí tenemos una cuestión, unos detalles más sobre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en nuestro país. El poder legislativo está establecido en los artículos 75 y 76 de la Constitución. El poder ejecutivo se establece en el artículo 99 de la Constitución y el poder judicial se establece en los artículos 116, 17, 18 y 19 de la Constitución. En Más Info lo que van a ver es las atribuciones que tienen cada uno de los poderes. El Congreso, la Presidencia y el Poder Judicial. Avanzamos un poco más, porque tenemos bastante. Y en las siguientes van a ver que en las siguientes partes, perdón, este es el ítem número 3 de esta semana. El ítem número 4 va a estar dedicado al Poder Ejecutivo. El ítem número 5 va a estar dedicado al Poder Legislativo. Y el ítem número 6 está dedicado al Poder Judicial. En Poder Ejecutivo, ustedes lo que van a encontrar es por quién está compuesto al principio, ¿sí? ¿Quién compone el Poder Legislativo? Y luego vamos a tener en el 4.1 cómo se accede al el poder ejecutivo, o sea, quién puede ser presidente o vicepresidente, o sea, cuáles son los requisitos para ocupar el poder ejecutivo en nuestro país, cuánto duran los cargos, y acá se describe luego, puntualmente es cómo se gana una elección, o sea, cuáles son los requisitos para ganar una elección. Entonces, ustedes van a tener esta misma estructura que está replicado para cada uno de los poderes. En el primer punto se establece quién compone el poder ejecutivo. El siguiente punto nos dice cuáles son los requisitos para ser parte del poder ejecutivo. Y después hay algunas particularidades más, que en este caso, en el 4.2, nos habla de qué es lo que hace, cómo gobiernan el poder ejecutivo, a través de los decretos. ¿Sí? Y acá tienen los distintos tipos de decretos que puede realizar el presidente, que puede emitir el presidente de la Argentina. Pasamos al poder legislativo. En el poder legislativo hablamos de cómo está compuesto el poder legislativo o el Congreso en nuestro país, que principalmente son las cámaras de senadores y la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Lo que es importante de esto es que comprendamos quién compone y por qué tenemos dos cámaras. ¿Sí? ¿Por qué hay dos cámaras? ¿Por qué no podemos tener un Congreso con una única cámara con representantes y ya? Porque tenemos una forma de gobierno federal. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que no solo el gobierno tiene que respetar las decisiones del pueblo, ¿sí? Por eso es una democracia representativa y republicana, sino que también tenemos un gobierno federal. ¿Y esto qué significa? Que en el gobierno, o en el gobierno, sí, tiene que haber representación de las provincias. Las provincias son entidades en sí mismas, son como pequeños estados, si se quiere, ¿no? Por eso nosotros tenemos una organización eh, que lo hemos visto más temprano en nuestra materia, con distintos niveles de gobierno. Tenemos el nivel de gobierno nacional, el provincial, que tiene cierta autonomía,
y esa autonomía se tiene que reflejar en la representación en el Congreso. Entonces van a ver que la Cámara de Diputados representa al pueblo argentino, como se menciona acá, y la Cámara de Senadores representa a cada una de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, por un tema de representación, la Cámara de Diputados tiene una organización que tiene que ver con la cantidad, o sea, hay tantos diputados por provincia según la cantidad de la población que tiene esa provincia, y la Cámara de Senadores es más equitativa, es cada provincia tiene el mismo peso. Entonces, cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 3 senadores. Entonces, básicamente lo que nos tiene que quedar de idea en esta composición del Congreso argentino es que en una de las cámaras, las provincias que tengan más población van a tener más peso en esa cámara. ¿Sí? Puntualmente, la provincia con más población hoy en día en la Argentina es la provincia de Buenos Aires. Entonces, básicamente, la provincia de Buenos Aires pesa mucho en las decisiones que se toman en la Cámara de Diputados. Ahora, en la Cámara de Senadores, todas las provincias pesan lo mismo. Entonces, eh, en senadores, la provincia de Buenos Aires no pesa más que las otras provincias, porque pesa lo mismo que Tierra del Fuego, por ejemplo, que tiene muy poca población. Pero bueno, acá ustedes leanlo en detalle. Siguiente punto, nos establecen cuáles son los criterios, los requisitos para ser diputado o diputada o senador y senadora, y cuánto dura cada uno de los mandatos, ¿sí? Cada cuánto votamos. Y por último, sobre el poder legislativo, tenemos una pequeña parte en la que se establece cómo funciona el Congreso. ¿Sí? Por un lado hablamos de las sesiones ordinarias y extraordinarias, como para que entendamos en qué momento se reúne el Congreso y qué hace el Congreso durante esas sesiones. Y por otro lado, cómo funciona el juicio político. ¿Sí? El juicio político es ese contrapeso, ese gran contrapeso que tiene el Poder Legislativo para remover miembros del Poder Ejecutivo, que pueden ser el presidente, el vicepresidente o cualquiera de los ministros o el jefe de gabinete, o los miembros de la Corte Suprema, que es el Poder Judicial. Entonces, y también lo importante acá es que veamos que los, que el juicio político no se puede hacer porque sí, hay ciertos motivos por los cuales se le puede iniciar un juicio político a un presidente o vicepresidente o a algún juez de la Corte Suprema. Luego también hay algunas características que tienen las inmunidades, digamos, que tienen los diputados y senadores. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, el poder legislativo puede sacar de juego al presidente o a los jueces de la Corte Suprema. Entonces, bueno, entonces, ¿quién puede sacar de juego a los diputados y senadores? Los mismos diputados y senadores se pueden remover entre sí. No hay un juicio político para diputados y senadores, sino que ellos directamente dentro de las sesiones, a través de determinados procedimientos, pueden sacar a algún diputado o algún senador si se considera que no está cumpliendo con lo que debe cumplir, que es representar y gobernar en nombre del pueblo. Por último, entramos en el Poder Judicial. Y acá hablamos de cómo está compuesto primero el Poder Judicial. Vamos a ver que hablamos de la Corte Suprema de Justicia, que es como el mayor, es la mayor instancia del Poder Judicial, y los tribunales inferiores, que los tribunales inferiores son básicamente todos los tribunales que hay dispersos por el país, con tres organizaciones. Hay tribunales federales, hay tribunales nacionales y hay tribunales provinciales. Eh, y a su vez también hay tribunales que tienen que ver con determinadas situaciones. Hay tribunales penales, hay tribunales civiles, o sea, digamos, los jueces que se ocupan de crímenes, por ejemplo,
como un asesinato, un robo, van a trabajar en un tribunal penal. Pero esos jueces no son los mismos que se dedican a, por ejemplo, dictar sentencia en un caso de divorcio o de división de bienes. Entonces, tenemos distintos tribunales en relación al tipo de situación que se tiene que tratar, ¿no? Y como vimos en los otros poderes, también tenemos cuáles son los requisitos para ser parte del Poder Judicial y cuáles son los requisitos, pero en dos partes, perdón. Eh, por un lado, cuáles son los requisitos para ser un juez de la Corte Suprema de la Justicia y cómo se eligen. Van a ver que la gran diferencia que tiene el Poder Judicial es que, a diferencia de los otros dos poderes, del legislativo y del ejecutivo, los jueces en nuestro país no son elegidos por el pueblo. O sea, el presidente, vicepresidente asumen por nuestras elecciones, ¿sí? Nosotros vamos, votamos y son elegidos. Los diputados y senadores de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también son votados por el pueblo. De hecho, cada vez que vamos a votar, estamos votando diputados o senadores, dependiendo de la elección. Eh, pero en el caso de los jueces no los votamos nosotros, sino que son propuestos por el presidente, son nombrados por el presidente con acuerdo del Senado. O sea, los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, eligen quiénes son los jueces, ¿sí? Pero tienen que cumplir con una cierta cantidad de requisitos. Entonces, acá en esta parte de la semana figuran esos requisitos. Luego hablamos de cómo se nombran los jueces de los tribunales inferiores. O sea, vamos a ver que para ser juez, para llegar a ser juez, hay que hacer una gran carrera profesional dentro del Poder Judicial y que hay un montón de mecanismos que aseguran que no cualquiera llegue a ser juez. Comentario del profesor, es una opinión, pero esto no asegura que no lleguen a juez los más convenientes para el presidente o para el Congreso, ¿no? Pero bueno, acá en la parte de cómo se eligen los jueces de los tribunales inferiores, tenemos una pequeña infografía que nos describe qué es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el órgano que se ocupa de designar los jueces que termina eligiendo el presidente, con acuerdo del Senado. Entonces, fíjense que el Consejo de la Magistratura es un órgano importante para el Poder Judicial, porque es el órgano que organiza y elige los distintos candidatos para ser jueces. Y también es el órgano que se ocupa para removerlos en caso de mal desempeño. Fíjense que lo interesante es que el Consejo de la Magistratura está compuesto por varios integrantes y estos integrantes forman parte del poder Ejecutivo. Hay uno. Hay representantes del Congreso, tres por senadores, tres por diputados, hay abogados, hay otros jueces también, o sea, hay representantes de los tres poderes, hay representantes del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, pero también hay representantes abogados y representantes académicos, esto también es interesante. Hay un representante que forma parte del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo que reúne a los rectores de las universidades argentinas. Entonces, fíjense que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano por el que se eligen y acceden, digamos, al poder los jueces, está compuesto por todos los otros poderes. Y después, por último, hablamos de algunas características que tiene el Poder Judicial que intentan asegurar que sean independientes, o sea, que las decisiones de los jueces, porque al final de cuentas los jueces son los que terminan de determinar
si hubo delito o no, si hubo crimen o no. Entonces, para asegurarse que no estén como entongados, ¿no? Como que no estén arreglados con nadie, los jueces tienen ciertas garantías. La primera de ellas, esto quizás llame un poco la atención, y es que, a ver, el presidente en su mandato dura 4 años. Los diputados y senadores también tienen un cierto plazo, ¿sí? 4 años, 6 años. Pero los jueces del Poder Judicial tienen lo que podemos decir es lo más cercano a un cargo vitalicio, esto es de por vida. Una vez que uno es nombrado juez, sigue siendo juez mientras dure su buena conducta y hasta que cumple los 75 años. O sea, a los 75 años los jueces tienen que renovar su mandato, pero hasta entonces, si tienen buena conducta, los jueces siguen. Y lo de la buena conducta tiene que ver con el juicio político, por un lado. O sea, recordemos que hay ciertos criterios por los cuales se les puede hacer juicio político o no a los gobernantes. Entonces, esos son los criterios del juicio político, son los mismos criterios de esta buena conducta que tienen que cumplir. Pero entonces, básicamente es, los jueces duran toda su vida en su cargo. Esto quizás va un poco en contra de una característica republicana que vimos la semana pasada, que tiene que ver con la periodicidad de los cargos, o sea, es la periodicidad de las elecciones. O sea, para no concentrar el poder, nosotros habíamos visto que una característica deseable de la República es, bueno, para no concentrar el poder, nos tenemos que asegurar que el presidente no esté toda su vida, porque hace lo que quiere. Como su mandato dura poco, el presidente tiene que asegurarse, portarse bien, por decirlo de alguna manera, o ir a favor de los intereses del pueblo para que el pueblo lo vuelva a votar. Pero entonces, ¿qué onda con los jueces? ¿Por qué los jueces duran de por vida? Bueno, esta es una de las características que tiene que ver este, con la independencia del Poder Judicial. Los jueces, para evitar, o sea, en el caso de los presidentes y representantes del Congreso, sí tienen que tener presión. O sea, la periodicidad de sus cargos, el hecho de que sus cargos tengan una fecha de vencimiento, presiona a que estos representantes, estos gobernantes, tomen buenas decisiones para el pueblo. Y el pueblo, así se asegura que el pueblo los vuelva a votar en la reelección o luego de la alternancia, ¿no? En el caso del presidente. Pero pensemos que la actividad que tienen los jueces, ¿sí? Que tienen que decir los jueces si nosotros cometimos o no cometimos un crimen, no tiene que tener esa presión. Porque si no, empezamos a tener jueces que dicen, bueno, si yo quiero que me vuelvan a votar para seguir siendo juez, voy a tratar de dar sentencias. O sea, uno podría decir, bueno, va a cumplir su mandato de manera correcta y va a juzgar imparcialmente, va a dar justicia con mayúscula, ¿no? Digamos, una justicia objetiva, que haya penas para los criminales, podría ser, pero también puede ser que para mantenerse en su cargo y que lo vuelvan a elegir, si los jueces no tuvieran sus cargos de por vida, también podrían empezar a decir, bueno, para que la gente me vote o para asegurarse que lo vuelvan a elegir, voy a dar sentencias favorables para la gente, ¿no? Entonces, ahí empieza no sé si ustedes tienen en mente la figura de la justicia, vamos a buscarla. Fíjense que una de las características principales de la justicia, más allá de la balanza, es esto que está acá.
la justicia ciega, dice. ¿Sí? La famosa frase de la justicia ciega, ven que la justicia tiene los ojos vendados. Y esto tiene que ver con esa independencia. El juez, el encargado de impartir justicia, el juez o jueza, los encargados de impartir justicia tienen que ser ciegos, no tienen que, ciegos en el sentido de objetivos, no tienen que saber quién están juzgando, no importa quién está juzgando. Esa es otra de las características de la República. Entonces acá tenemos una especie de, parece una contradicción, pero es como una paradoja de la República, que es que para asegurar que haya un gobierno republicano y que se cumpla una de las características de la República más importantes, que es la igualdad ante la ley, recordémoslo de la semana 10, la igualdad ante la ley, tenemos que ir en contra de otro de las características de la República, que es la periodicidad en los cargos de gobierno, en el caso de los jueces. Los jueces por eso tienen, duran en su cargo de por vida, digamos, hasta los 75, y mientras dure su buena conducta, ¿no? No, porque si no, también, si no tuvieran la posibilidad de perder su cargo de alguna manera, podríamos llegar a tener jueces un poco tiranos. Y después hablamos un poco de la intangibilidad de las remuneraciones, que significa que los salarios de los jueces no los pueden determinar, no se pueden reducir por ningún otro poder más que por ellos mismos. Nada, ahí dejamos algún tipo de reflexión al respecto. Esta semana tenemos una actividad, ¿sí? Porque saben que ya hicimos el trabajo práctico, pero no nos libramos porque esta historia continúa. Eh, la actividad de la semana 11 lo que nos pide es pensar en una situación reciente que haya afectado tu vida diaria, puede ser algo que hayas escuchado en las noticias, una ley, una decisión judicial o una política de gobierno. O sea, pensemos en una situación que haya realizado el gobierno, ¿sí? O sea, algo que tenga el gobierno como su principal protagonista. Esto puede ser cualquiera de los representantes de gobierno. Eh, una ley, un decreto, una decisión judicial, lo que sea, que nos haya afectado en nuestra vida diaria de alguna manera. Una vez que hayan encontrado esa situación, para eso busquen en noticias, ¿sí? Esta es la recomendación, busquen en noticias, busquen en videos de YouTube, en periódicos, hay muchas fuentes. Describan brevemente qué es lo que pasó, o sea, lean lo que sucedió, describan qué es lo que pasó y tienen que responder cuál de los tres poderes del Estado estuvo involucrado en esa situación, ¿sí? O sea, ¿quién estuvo involucrado en la situación? ¿El Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial? O dos de ellos, o los tres. Ustedes tienen que determinar cuál es. Luego, explicar brevemente qué función cumplió ese poder y a través de qué funcionarios. Para eso vamos a tener que ir a las atribuciones en Argentina para entender qué funciones cumple el poder. Por ejemplo, tengo una situación, un decreto que haya realizado el presidente Milei. Bueno, está bien. Elijo es un decreto que firmó el presidente Milei. Bien, en ese caso es el poder ejecutivo. Excelente. Bien, ¿y qué función cumplió el presidente a través de ese decreto? Bueno, tengo que ver qué tipo de decreto es. Por ejemplo, imaginemos un decreto que, no sé, haya prohibido, bueno, de la reglamentación, por ejemplo, del protocolo antipiquetes. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Sí, tiene que ver con la administración de las fuerzas de seguridad, que es una de las funciones del Poder Ejecutivo. ¿Y a través de qué funcionario? Y básicamente del presidente. El presidente es el funcionario en ese caso. Pues fíjense que si hubiera sido una decisión de alguno de los ministros, ¿sí? Alguna decisión del Ministerio de Seguridad Social, o el Ministerio se me fue el nombre, el Ministerio
¿cómo se llama el actual? Ministerio de Educación. Era de, porque ya no está más, no es más el Ministerio de Educación. Perdonen esto, pero es las lagunas del docente, estamos, este, el Ministerio de Capital Humano, ahí está, perdónenme. Se me había ido, iba a decir cualquier barbaridad. El Ministerio de Capital Humano, fíjense que si es algo que, alguna decisión de educación que haya tomado, se haya tomado dentro del Ministerio de Capital Humano, eh, el funcionario en ese caso sería el ministro, la ministra de Capital Humano. Entonces, fíjense qué decisión ustedes eligen, que hayan encontrado la situación, y cuáles son los funcionarios involucrados. Y para eso, para saber qué funcionarios pertenecen a cada uno de los poderes, ustedes van a tener que entrar a el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o Poder Judicial dentro de esta semana para ver quiénes componen ese poder. Eh, y por último, tienen que responder cómo crees que esta acción o decisión afecta tu vida o la de otras personas, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que sucedió y traten de vincularlo de alguna manera con sus vidas. Es una tarea dentro de todo sencilla, pero implica un poquito de análisis por parte de ustedes, ¿sí? Primero tienen que investigar, encontrar alguna situación y luego eh, agregar una cierta explicación, análisis de qué poder estuvo obrando en esa situación y a través de cuál es de su función. Por último, tenemos como siempre un para saber más, que en este caso tenemos varios videos que ustedes pueden entrar a ver y que simplificadamente resumen y agregan algunos datos sobre todo lo que vimos esta semana. Que se los recomiendo mucho porque son muy claros, son muy dinámicos y pueden llegar a sumar algo de claridad a las exposiciones que hicimos esta semana. Bueno, no más que esto. Este es una pequeña tutoría que les dejo por el paro del 22 de octubre, que recordemos, eso fue un paro de 48 horas que se hizo el 21 y 22 de octubre en reclamo a la crisis salarial que tenemos actualmente en nuestro país en el sistema educativo nacional de educación superior. Eh, Así que por ese motivo tenemos esta mini tutoría para esta semana. Nos vemos la semana próxima y cualquier duda, yo estoy a disponibilidad. Hasta luego.